tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan donde quiera que estén. Los saluda Rubén Salazar, servidor, director de Etelec Consultores. Me complace mucho compartirles que a partir de este martes damos inicio al primer capítulo de este podcast en el que vamos a analizar las estrategias de comunicación que emplean las empresas, los gobiernos y diversas personalidades e instituciones de la esfera pública, privada y social para dar respuesta a las crisis mediáticas que afectan o amenazan con afectar su imagen y reputación públicas. Me estará acompañando como copiloto permanente en este espacio Asael Nuche, socio de Etelec. ¿Cómo estás, estimado Asael? Muy bien, Rubén, un saludo al auditorio. Estamos grabando desde el sur de la Ciudad de México. Estaremos compartiendo este podcast en nuestro sitio web, en nuestras principales redes sociales, en Twitter, como @Etelec_, en Facebook. Nos pueden encontrar como Etelec Consultores y próximamente lo estaremos haciendo también vía Instagram y a través de las diversas plataformas de podcast. En esta ocasión vamos a conversar sobre los recientes accidentes en el metro de la Ciudad de México y las narrativas vertidas en la opinión pública respecto a sus posibles causas, algunas de ellas difundidas por los opositores al gobierno, otras por el propio oficialismo. De un lado, la oposición acusa concretamente de estos incidentes a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por recortar los recursos destinados al mantenimiento del metro y desviarlos al financiamiento de su campaña anticipada rumbo a la presidencia. Del lado del gobierno, del lado del oficialismo, encabezado por el presidente, por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por el propio director del metro e infinidad de voceros de Morena en redes sociales, aseguran que detrás de estas fallas en el metro pues está la mano negra y perversa de sus opositores, del bloque conservador, del bloque neoliberal, que buscan descarrilar al metro con actos de sabotaje y con ello descarrilar a su corcholata predilecta de la carrera presidencial. Hay incluso hasta él otras narrativas que empiezan a tomar vuelo en el círculo rojo, que esbozan la posibilidad de que incluso estos actos, supuestos actos de sabotaje en el metro, procedan del fuego amigo al interior de Morena. En concreto, ayer escuché al ex canciller Jorge Castañeda en un programa de análisis manejar la hipótesis de que muy probablemente estos actos de sabotaje pudieran estar siendo cometidos presuntamente por el sindicato del metro, debido a los vínculos políticos que sostiene esta organización con el propio canciller Marcelo Ebrard. Así lo expuso ayer el ex canciller Castañeda en este programa de análisis. Me parece una hipótesis pues interesante para analizarla, pero también me parece provocativa, ¿no? En términos del ambiente político que también está pues alrededor de este tema de los accidentes y de las fallas que viene presentando el metro y de estas narrativas que se están confrontando para poder explicar lo que está ocurriendo, pero también para acusarse mutuamente, ¿no? De esta catástrofe que vive el sistema de transporte colectivo metro, pero más allá de estas recientes tragedias que se han presentado, sobre todo las que han tenido mayor resonancia mediática en años y semanas recientes, sobre todo en las estaciones Olivos de la línea 12 en 2021, y hace un par de semanas en la estación Politécnico, donde perdía la vida una joven estudiante usuaria del metro. Me parece que también hay que tomar en cuenta pues todas las fallas cotidianas, ¿no? En el servicio del metro que a diario y a toda hora son reportadas por los usuarios de este sistema de transporte en las redes sociales. Me gustaría sobre todo porque también en muchas de estas respuestas de los usuarios en redes sociales pues exponen también, ¿no? Diversas anomalías que ellos mismos han venido reportando de tiempo atrás. Yo diría incluso hace muchísimo tiempo, incluso antes de que la propia jefa de gobierno asumiera el cargo en diciembre de 2018. Entonces aquí sobresalen las siguientes preguntas. ¿A qué se deben estos accidentes? ¿Se deben al austericidio presupuestal, a las finanzas del metro
y a la negligencia operativa de los funcionarios a su cargo, que han tenido como corolario pues este mantenimiento deficiente de sus trenes, equipos e infraestructura. Un austericidio que pues también hace él, dicho sea de paso, ha devorado la operación de diversas áreas estratégicas de gobierno. O sea, no solo a nivel federal, sino en estados gobernados por el propio partido del presidente. En este sentido, podrá deberse en buena medida al desvío de recursos públicos del gobierno de la Ciudad de México para la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a los comicios presidenciales de 2024, en lugar de haberse destinado estos recursos al rescate del metro, como afirman los opositores. Eh, o del otro lado, ¿no? Se trata, como dice el presidente y sus seguidores, de actos de sabotaje de los opositores para dañar la imagen de la jefa de gobierno. Y aquí viene lo más importante, lo que da sustento finalmente a las campañas informativas en un tema tan delicado como este, que tiene que ver además pues con la movilidad de los capitalinos. Me parece que son las pruebas, y en ese sentido sobresale una pregunta muy importante: ¿qué pruebas han aportado ambas partes para sustentar estas narrativas y estas afirmaciones que están diseminando en la opinión pública para explicar las causas de estos percances en el metro de la Ciudad de México? Para la oposición, me parece, Asael, pues solo existe una responsable de la crisis del metro, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, a la que acusan pues de haber incurrido en un menor gasto en el metro, ¿no? De haber destinado menores recursos para su operación, para su mantenimiento, para su modernización, en comparación con lo que se venía gastando, el gasto ejercido por lo menos en el sexenio anterior, en rubros pues además críticos, ¿no? Que de alguna manera pues han tenido un impacto en la operación del metro. Aquí me gustaría, por ejemplo, compartir un dato para nuestro auditorio. Por ejemplo, el gasto ejercido en el metro pasó de 26.702 millones de pesos en el año 2016, esto es durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, a 17.785 millones de pesos en 2021. Esto con base en datos de la cuenta pública aplicada a las finanzas del gobierno capitalino, en términos reales, es decir, descontando ya la inflación. Y fíjate nada más la disminución de recursos, ¿no? Casi 10,000 millones de pesos menos en 2021, precisamente el año en el que colapsó una trave del metro en el puente de la Estación Olivos, que dejó un total de 26 personas que perdieron la vida y cerca de 100 personas heridas. Es decir, es un austericidio al metro que finalmente ha costado vidas. Hay que considerar que pues 4 de los peores accidentes que han ocurrido en la historia de este medio de transporte se presentaron o se registraron en la gestión de Claudia Sheinbaum. Del otro lado, ¿qué pruebas ha presentado el oficialismo para demostrar esta teoría del sabotaje? Me llamó la atención, estimado Asael, que ayer, lunes, el director del metro, Guillermo Calderón, presentó en una conferencia de prensa algunas imágenes en las que, según él, se observaban tornillos cortados o tornillos flojos en los acoples de los vagones del metro, ¿no? Cuyos carros se separaron el domingo pasado, justamente cuando arribaba al andén del metro Polanco en la línea 7 del metro. A esto se suma también pues la vinculación al proceso de una mujer y 3 hombres a los que detuvieron elementos de la Guardia Nacional, fueron vinculados a proceso por la Fiscalía Capitalina por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, por haber lanzado unas aspas de una lavadora y 3 celulares a las vías del tren. Fíjate nada más, o sea, a partir de ahora, estimados usuarios del metro y gente que nos escucha, pues deberán tener muchísimo cuidado de tirar basura a las vías o de cualquier otro objeto, incluso por descuido, porque pueden ser detenidos por este hecho. Aquí sí me gustaría compartir al auditorio, me parece que esto es muy importante, y compartirle también al mismo gobierno por esta narrativa que incluso está yendo ya un poco más lejos, ¿no? Estamos hablando de que se está criminalizando a las personas, se les está acusando de terrorismo sin pruebas, se les está acusando de pertenecer a la oposición y de pues dañar las instalaciones del metro con un propósito político sin pruebas, desde mi punto de vista. Me gustaría comentarles, por ejemplo, que en 2021
El propio sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer una información que me parece muy relevante y que la tenemos que compartir. Por ejemplo, en todo ese año, 2021, informaron que cerca de 570 objetos cayeron a las vías del metro. De estos, las autoridades del metro recuperaron 128 objetos de las vías. Y de estos 128 objetos, fíjate nada más, el 50% eran celulares. De gente que estaba muy cerca, rebasando la línea amarilla, y por descuido, una vez que llegaba el convoy del metro, o a veces también simplemente porque los celulares pues se les escapaban de las manos, terminaban en los rieles o en zonas de las vías. ¿Por qué en aquel entonces yo le preguntaría al presidente, a la jefa de gobierno, al director del metro, a la propia fiscal Godoy, no acusaron a los usuarios de sabotaje? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué en 2021 no vincularon a estas 50 personas a las que se les cayeron sus celulares a las vías del metro? No las vincularon a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación. Incluso te puedo decir, Asael, que muchos de estos usuarios iban directamente con autoridades del metro o la policía bancaria que vigilaba el metro para pedir ayuda para que pudieran recuperar sus celulares. Claro. Entonces, ¿por qué ahora el gobierno sale con que estos descuidos son actos de terrorismo que atentan contra la seguridad de los usuarios? Me llama la atención porque además yo espero que la autoridad no esté pensando a partir de estos casos, incluso prohibirle a la gente el ingreso al metro con celulares, ¿no? Estoy pensando esto en términos de lo que puede provocar en materia de censura, de todos estas fallas que los usuarios reportan a diario en el metro, a través de videos o de fotos que capturan con sus celulares y que comparten en las redes sociales. ¿Qué piensas, Asael? Sí, bueno, yo en este último punto considero que definitivamente es imposible que prohíban el ingreso Sí, de celulares a las instalaciones del metro. O sea, pues es una forma de comunicación prácticamente que utilizan ya todas las personas y es muy difícil que, bueno, incluso es una herramienta de trabajo, ¿no? Es decir, casi todas las personas que están yendo a trabajar precisamente utilizando el metro como medio de transporte, pues ocupan el celular como una herramienta de trabajo. Es muy claro, difícil eso. Entonces, yo pienso que sí hay una clara intención de convertir un tema técnico en un tema político, es decir, la politización o politiquería de la que acusa el presidente a sus críticos, a los opositores, a medios de comunicación, pues en realidad es la que él mismo practica, porque él es el presidente el que ha convertido este tema, un tema precisamente que lleva muchos años, como ha señalado, es decir, las deficiencias del metro han sido una constante desde antes de la administración de Claudia y la misma Claudia constantemente lo asevera y van mucho más allá de lo que ellos llaman hechos atípicos. Es decir, como bien señalas, hay muchísimos usuarios descuidados o sucios que utilizan los andenes del metro como basurero, ¿no? O la misma vías férreas del metro también terminan siendo depósito de muchísimos objetos que lanzan los usuarios. Entonces, por ahí no creo que vaya. De hecho, hay un grave riesgo de que se criminalice a los usuarios. Ya está ocurriendo. Es decir, la persecución de personas que tiran por descuido o simplemente porque no consideran que causen ningún daño tirar una envoltura o una pluma o lo que sea que ya no les sirva y traigan de más en sus mochilas o portafolios, pues evidentemente con esta actitud del gobierno, pues lo que van a obtener es un disgusto y por supuesto una molestia cada vez mayor de los usuarios. Y sobre todo lo más importante, Rubén, que es si con esto quieren demostrar que hay sabotajes, pues por supuesto que no se logra porque eso depende de una investigación. Cualquier persona que sea sorprendida aventando objetos a las vías, pues tendría que ser investigada, ¿no? Y así como señalaste que hay antecedentes de que se recolectaron muchísimos objetos de las vías,
La pregunta es por qué en esa ocasión, ¿no? Complementaria a la que tú hacías, ¿por qué en esa ocasión no se fiscalizó, no se iniciaron carpetas de investigación sobre esos hechos, ¿no? Es Claro, decir, el gobierno está entrando en una trampa ahí peligrosa con respecto a los usuarios y me parece que es parte más bien de un intento del oficialismo, de sus plumas, de sus bots, de todas estas granjas de usuarios de redes sociales que se dedican a promover o a propagar una versión oficial del gobierno, aunque muchas veces el gobierno termina contradiciéndose. Un sí, ejemplo de eso es el de la propia jefa de gobierno, es decir, no sé si recordarás, pero al inicio de esta crisis ella declaró que habían sustraído la caja negra del convoy que se estrelló en la línea 3, a la altura de Potrero y de La Raza, y que la habían encontrado en una camioneta. Aparentemente esto significaba que algo andaba mal, que eso no tenía que ocurrir y que pues, sospechaban algo de eso. Pues resulta, Rubén, que esa caja aparece en una camioneta del gobierno de Claudia Sheinbaum y sí, aparece con logos del metro, la camioneta con logos del gobierno de la Ciudad de México, y comenta Ciro Gómez Leiva en un tuit que pues es parte del protocolo del metro sustraer las cajas del convoy para llevarlas a ser analizadas en los talleres o laboratorios en donde se pueden extraer la información que registran esas cajas. Entonces, eh, un pésimo manejo por parte de la jefa de gobierno en ese caso, demostrando precisamente que realmente no están cuadrando todas estas versiones de supuestos claro, actos de sabotaje y parecía que no le informa a nadie, a Claudia, cómo funciona su propio gobierno, ¿no? Es decir, si ella sí, desconoce el protocolo que utiliza el metro respecto a las cajas, pues me parece que es una situación que devela o que revela que en realidad no tiene sustento la versión del sabotaje. claro, Eh, Claramente, creo que también hay un mensaje implícito en este control de daños que anuncian el jueves por la mañana, en la mañana del presidente, de que Claudia en realidad como jefa de gobierno no controla nada. Y lo digo porque el presidente pues es el que le impone las estrategias, los claro, controles de daños, la solución de mandar a la Guardia Nacional. Aunque ella dice que ella la solicitó, yo aquí haría una pregunta. ¿Por qué solicita la presencia de la Guardia Nacional y no manda a su propia policía, que además ella misma presume constantemente, ahora que se detuvieron a los presuntos responsables del ataque contra Ciro Gómez Leiva? Al anunciar los hechos, ella destacó la labor de su policía, siempre se refiere a ella como la mejor policía de México. Yo le pregunto a Claudia Sheinbaum, ¿por qué si tiene a la mejor policía de México, por qué no ella, antes de 4 días que esperó para que el presidente hiciera ese anuncio junto con ella, por ujú, qué no ella asumió el liderazgo y envió a su propia policía, que es la mejor de México, en sus propias palabras, a resguardar las instalaciones del metro? Es otra de las contradicciones en las que cae el mensaje de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, por un lado tienes a la mejor policía, pero terminas llamando a la Guardia Nacional. sin duda, Y eh, para nada me parece que esto ayude a Claudia, ignorada, como queda como la impresión de que es una mujer incapaz, sin liderazgo, sin voz propia, sin iniciativa y que acepta cada una de las imposiciones que le hace el presidente sin protestar. No sé si coincides conmigo sí, al respecto. no, sin duda, o sea, todo indica que la jefa de gobierno sí le fue a pedir auxilio al presidente, pero el presidente le dio esa ayuda en forma de ejército. Exacto. Es decir, quizá la respuesta que la jefa de gobierno esperaba sea una respuesta con soluciones de carácter técnico y quizá de carácter presupuestal. Un Exactamente. apoyo que realmente tuviera como destino, pues vaya, destinar mayores recursos, tanto presupuestales como
de personal técnico en lo que se refiere pues a la parte del mantenimiento de trenes, de instalaciones. Y la respuesta que Así le da el es. presidente es: vamos a brindar una percepción de que el metro es seguro, enviando elementos del Ejército, de la Guardia Nacional a los andenes. Tan mal estuvo definido esa estrategia de choque del presidente, que es un manual que ha venido aplicando en otras crisis, tanto en lo que fue, por ejemplo, el robo de hidrocarburos, pues mandó al ejército a resguardar las pipas porque iba a ser la nueva modalidad para transportar combustible, y con objeto de dar también esa impresión a la opinión pública de que ya no se iban a robar el combustible debido a que ahora las pipas iban a estar resguardadas por el ejército o la Guardia Nacional. Lo mismo hizo con el gas, había una crisis ahí de precios en el gas, pues construye su empresa de gas bienestar y manda a los soldados a repartirlo. Y lo ha venido haciendo todavía en muchos otros casos de mayor relevancia, ¿no? Incluso la construcción de sus grandes obras. Pero ahora en el metro, esa fue la salida que encontró el presidente. Y me parece que aún en términos de comunicación, pues ha sido deficiente y ha sido, me parece, un plan muy limitado. Porque los usuarios del metro me parece que lo que hubieran esperado era un plan integral, ¿no? Más amplio, que no Sin duda. solo estableciera estas medidas de control de daños que son muy limitadas, de darle seguridad a la gente con mayor presencia militar, sino que ésta se extendiera a otro tipo de mecanismos que tuvieran sobre todo el compromiso pues de modernizar la red del metro, de darle un presupuesto especial para adquirir nuevos trenes, para adquirir mejores refacciones, porque déjame te comparto algo, esto no es nuevo, es decir, es un problema con el que han tenido que lidiar desde hace años los propios trabajadores del sindicato, que lo han venido comunicando a través de diversos desplegados en las estaciones del metro. Aquí, por ejemplo, cito textualmente uno de ellos. Dice, abro comillas, entrecomillado: la seguridad de los usuarios depende del puntual mantenimiento a trenes e instalaciones fijas. Amigo usuario, exijamos juntos las herramientas de trabajo necesarias para poder brindarte un servicio de transporte eficiente y seguro. Me pregunto entonces, por las pruebas que según presentó el director del metro el día de ayer en su conferencia, ¿cuántos trenes más circulan con tornillos desgastados o a punto de reventar? Si no, decía, no debería el presidente de la República haber centrado su atención en los materiales desgastados, en el estado físico de los trenes, antes de politizar el asunto, estimado Sael? Sí, yo coincido totalmente contigo. De hecho, recordemos que después de la desastre de la línea 12, Claudia Sheinbaum anuncia que iba a contratar a una empresa especialista, consultora internacional, para que realizara los peritajes técnicos que pudieran llevar al esclarecimiento de de este terrible incidente en la línea dorada. Y el compromiso de ella era, pues, con la verdad, es decir, lo que sustentaran estos peritajes, eso iba a ser lo que iba a explicar las causas o el origen de este terrible Sí, accidente, de esta terrible catástrofe en el metro. Entonces, no sé si recuerdes que al inicio la empresa contratada, una empresa de origen nórdico, la empresa DNB, es la contratada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y presenta su primer informe indicando que había hallado deficiencias desde el origen del diseño de la línea dorada, es decir, había hallado elementos que conducían a que desde claro. cómo se planeó, cómo se construyó, habían influido en este suceso. Pero en dos entregas más de este informe, porque se dividió en tres entregas, y ahí hay que señalar que Claudia estuvo conforme con ese resultado de los peritajes, Ujú. pero llegan otras entregas de la empresa, la segunda y la tercera, y ahí Claudia da un giro, decide ya no publicar el informe. Hay una presión enorme sobre ella de parte de la oposición y de parte de los críticos, porque
no se explicaban por qué decide ocultar este informe y explica que, o acusa a la consultora de estar politizando el asunto y presuntamente de incluso estar vinculado a alguno de sus funcionarios con opositores a su gobierno. Entonces, el resultado de este tercer informe, recordaremos que hablaba de fallas en el mantenimiento en el metro. Es decir, ¿a qué voy con esto? Ya había antecedentes y ya había focos rojos, ya había alarmas e indicadores de que algo estaba fallando dentro y de manera generalizada, no en la línea, no solamente en ese tramo de la línea, hablaban de toda la línea dorada, es decir, presentaba deficiencias más allá de los tramos elevados. Entonces, si nos vamos al resto del funcionamiento de las líneas del metro, pues claro que había ya indicios de que estaban operando en condiciones críticas muchas de Así las es. líneas del metro. Y tan es cierto esto que Claudia posteriormente, o casi más de un año y medio después, anuncia la modernización de la línea rosa, la Exacto. línea 1, lo cual confirma a su vez que claro que todas las líneas del metro ya necesitan no solamente una cuestión de mantenimiento, de darle herramienta al personal del sindicato, o sea, Sí, ya necesitan una cirugía claro. mayor, A ver, una hacer la intervención. modernización del uno, de la línea uno, la ordenó Claudia Sheinbaum porque la red estaba sujeta a actos de sabotaje o porque era obsoleta. La ordenó porque era obsoleta, claramente. Es, ¿Por qué ha cambiado de opinión tan rápidamente de pues aquel entonces ese, ahora? sí, claro, o sea, a mí me parece, Rubén, que pues eso confirma precisamente lo que yo te decía, es decir, su estrategia de comunicación es muy contradictoria. O sea, por un lado, sus Sí, actos, su gestión del metro sí ha intentado hacer este rescate. Cabe señalar que es un rescate tardío, porque no reconocieron todas estas deficiencias y que era necesaria una intervención mayor, una cirugía mayor a todas las líneas del metro hasta que se cayó la línea dorada. Es decir, fue tardía porque si hubieran desde un inicio asumido esa responsabilidad y anunciado como parte central, yo diría toral de su proyecto de sí. gobierno, una modernización de todo el metro de la Ciudad de México, otra historia hubiera sido. Pero lo de Claudia ya en realidad es un escenario crítico porque hace esta intervención en la línea rosa ya tarde, es decir, ya ha iniciado el cuarto año de gobierno, eh, con la línea dorada suspendida Sí. y con esas dos cierres, o sea, con la mitad de la línea rosa cerrada y con la línea dorada cerrada, dejaron de usar el metro cerca de 1,5 millones de usuarios. Así es. Sí, fue una acumulación de errores, quizá también de una planeación muy precipitada, ¿no? De parte de la jefa de gobierno, porque además toma esta decisión de modernizar la línea uno, pues en la antesala del proceso electoral del 2023 Así en el es. Estado de México, tomando en cuenta que la línea uno, esta que corre desde la estación Pantitlán hasta Observatorio, pues es una de las líneas más usadas por usuarios que provienen del Estado de México, Así es. que ahora se tienen que trasladar pues, en camiones, en transporte emergente. Y eso me parece que a la propia jefa de gobierno también le vino a complicar muchísimo vaya, la operación de la red en su conjunto, a través ahora de camiones, incluso le tuvo que solicitar apoyo, que este es un tema de comunicación muy relevante, le tuvo que solicitar apoyo al propio gobernador del Estado de México para que le prestara camiones de Mexibus, Así es. que esto no le ha de haber caído muy bien al presidente López Obrador, porque tú imagínate, Asael, e imagínense nada más también en el auditorio, ¿a quién le afecta más toda esta debacle comunicacional que ha tenido la jefa de gobierno en torno a la crisis del metro? Pues me parece que a la candidata de Morena al Estado de México. ¿Qué va a pasar en el Claro. debate de Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México?
con la candidata del PRI, Alejandra del Moral. ¿Qué le dirá Alejandra del Moral? Imagínate nada más. Ese es el transporte que los mexiquenses esperan de una gobernadora para el Estado de México, el transporte del partido al que representa la candidata Delfina Gómez, que tuvo que pedirnos apoyo a nosotros para que le Así prestáramos es, camiones. Fíjate nada más lo que pudo haber pensado el propio presidente de la República, ¿no? Es decir, la jefa de gobierno es tan incapaz de resolver los problemas por su propia cuenta que tiene que pedirle apoyo no solo al presidente, sino incluso a otros gobernadores. Eso así fue lo que es. ocurrió en medio de toda esta crisis y es, me parece, también la razón por la cual el presidente se ve de alguna manera también orillado a tomar esta decisión de mandar a la Guardia Nacional, como diciendo, pues de alguna manera le tengo que ayudar a Claudia, porque prácticamente ha quedado rebasada, ¿no? A tal grado que incluso otros se pueden colgar las medallas, ¿no? De lo que ocurrió en medio de toda esta crisis, empezando por esta situación en la cual hasta el propio gobierno del Estado de México tuvo que salir al quite. Entonces, Sin me parece duda. que en esa medida también, ¿no? El propio presidente, desesperado ante una jefa de gobierno inoperante, tuvo que tomar esta decisión también un tanto precipitada que, insisto, desde el principio siempre dejó al margen el tema del mantenimiento. Tan estuvo Claro. mal ese manejo de crisis anunciado por el presidente, con la jefa de gobierno ahí detrás de él, que hoy en la mañana la jefa de gobierno anunció que la Guardia Nacional va a ser enviada a los talleres del metro para verificar que no esté habiendo algún tipo de acto intencional para afectar su operación. ¿Por qué no lo anunció el presidente desde un principio? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, mira, yo creo que no estoy seguro de que el presidente no sea corresponsable de esta crisis. Es decir, Claro, a mí me parece que a Claudia le ha tocado asumir la mayor parte de la responsabilidad de esta crisis, pero no se ve otra parte de esa responsabilidad, que es realmente a qué se le dio prioridad desde el nivel federal sí, en cuanto a proyectos estratégicos para este sexenio. Es decir, el presidente decidió mandar la mayor parte de la inversión pública, ¿no? Del gasto así es. que tiene para infraestructura al sureste con la refinería Dos Bocas y el tren Maya. Entonces, sabemos además que hubo fideicomisos que desaparecieron en la zona metropolitana, que hubo mecanismos financieros de los que disponía el metro que también fueron suspendidos o abandonados o simplemente desaparecidos para probablemente canalizar esos fondos a las obras públicas federales. Es decir, a, sí hay una especie de abandono de parte del presidente hacia la capital. Entonces, ahora que no se sorprenda, aunque Claro. parece sí sorprendido, que los propios capitalinos pues ya no estén apoyando completamente su proyecto, ni su gestión, ni por supuesto la gestión de Claudia Sheinbaum, porque recordarás que recientemente se quejó el presidente de que los ciudadanos de la capital ya no están, hay un retroceso, le llamo un retroceso político, Sí ¿no? que lo han De dejado de los apoyar, ¿no? capitalinos. Le han retirado Lo su dejaron de lealtad. apoyar. Y yo pienso que la explicación es esa, es decir, al final de cuentas el Sí, presidente decidió priorizar esa inversión en el sureste y abandonar a la capital. es Y correcto. Claudia, pues al final de cuentas sí está pagando el costo, ¿no? Lo que quieres Ahora, decir es que finalmente el presidente, la respuesta que le dio a Claudio Sheinbaum es no hay dinero. sí, Y claro, darle prioridad a la política, ¿no? sin duda. Maneja una narrativa en la cual acusemos a los opositores de estar saboteando tu candidatura a través de estos atentados en contra de las instalaciones del metro. Y pues yo diría, Sael, para finalizar, me parece que por lo que me estás comentando, pues al final queda esta percepción también en el ambiente de que el único sabotaje al metro ha sido presupuestal
Y ha provenido de las propias autoridades, como bien dices, no solo locales, sino también federales que apostaron más, ¿no? A los proyectos de obra pública en el sureste, dejando al metro a un lado o al margen. Dejaron de Así es. invertir en el metro finalmente, en el sistema nervioso de la capital, que se encuentra al punto del colapso, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen infinidad de usuarios en las redes sociales todos los días. Finalmente me parece que lo que hay que decirle al señor presidente es que el metro pues, sí requiere de una cirugía mayor, y esto no será posible únicamente con la presencia de la Guardia Nacional, y en ello radicaría el éxito de su comunicación para rescatar la candidatura de Sheinbaum a él y Sí, recuperar la lealtad política de los ciudadanos de la capital, ¿no? Es decir, usando su muletilla discursiva de que el pueblo no es tonto, pues señor presidente, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, ¿no? sin duda. Sin embargo, el balance de la crisis del metro, a mí me parece que hay un antes y un después. En la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, pues debido a esta crisis, sus giras para difundir logros de su gestión en toda la República se detuvieron por completo Así es. y anuncia que mantendrá las conferencias por vía remota sin salir de la ciudad, pero el golpe pues, fue brutal, pues detiene por Sí, completo lo que estaba ya generando además muchísima molestia al interior de Morena, de los aspirantes de Morena, porque consideraban que no había un piso parejo para todos y paradójicamente ni las autoridades electorales, claramente debilitadas por el totalmente han estado al presidente y margen, su sí. reforma electoral, ni los reclamos de los aspirantes de Morena y mucho menos de la oposición pudieron lograr lo que causó el desastre de este sábado en el metro, Sí, frenar a Claudia de mantener esta campaña, una campaña anticipada y una campaña que además era muy dispareja al interior de Morena. Y brevemente, al final de cuentas, el escenario para los otros tres aspirantes, Adán, Ebrard y Ricardo, pues claramente mejora porque ahora Claudia está atada de manos en la ciudad, enfrenta una crisis reputacional porque no logra convencer de que hay un sabotaje y además ella carga con la responsabilidad no solo de hechos atípicos del metro, sino el mal servicio y abandono, ¿no? déjame preguntarte dos cosas más antes de irnos a hacer, nos quedan 5 minutos. Finalmente sí es una losa que le va a costar muchísimo trabajo quitarse de encima para la jefa de gobierno. ¿Cómo ha impactado esto en su imagen? Porque si hemos visto a lo largo de estas últimas 2 semanas en las redes sociales es la manera en cómo el propio perfil de Claudia Sheinbaum con su coleta ha sido asociado pues con toda esta catástrofe del metro, ¿no? Con imágenes del derrumbe en la línea 12, con lo de Polanco, trenes del metro incendiándose, ¿no? Asociados a la silueta, ¿no? De su Sí, perfil con claro. la coleta. ¿Tú has notado algún cambio en ese imagotipo, en esa imagen después de estos acontecimientos? Y segunda pregunta para finalizar, ¿cómo ves la reacción de la oposición ante estos señalamientos del presidente y del oficialismo, en donde pues tácita o expresamente están acusándola de estar detrás de estos actos de sabotaje? Sí, yo por supuesto que observo que hay un intento de deslinde precisamente de esta campaña que precisamente por ser una campaña adelantada y porque generó ya demasiada molestia al interior de Morena, es decir, yo sí percibo que todo esto también va asociado al golpeteo interno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y por supuesto que sí también hay pues se está aprovechando la crisis de Claudia para revertirle esta campaña que ella está promoviendo su imagen a través de la silueta con la coleta en infinidad de espectaculares, cosa que no solo causó molestia en los aspirantes, sino también en el propio presidente, que llegó a decir que al que se quería pasar de listo, pues le iba mal, ¿no? Es Sí, decir, sí hubo un manotazo y un llamado de atención por los excesos en los que ya empezaba a caer Claudia Sheinbaum y se le revierte como un boomerang porque incluso esta imagen, este imagotipo empezó a ser utilizado en esta nueva crisis del metro, poniéndola a ella con un casco militar, ¿no? así es.
equiparando su silueta como si fuera un logo de una estación del metro. Así es. Es decir, se volvió un negativo para ella. Tan es cierto que hoy en la inauguración de la subestación eléctrica utilizó un nuevo peinado. Es evidente que sus asesores ¿Sí le son pegó? básicos. Sí, claro que le pegó, pero van por detalles muy Sí. simplistas, ¿no? Pues si te afectó la coleta, pues ahora ponte un chongo, ahora salió con una diadema, y con eso creen que van a controlar el daño. Ahí te van para finalizar, unos indicadores de cómo dañó esto a la imagen de la jefa de gobierno. La Es encuesta del muy buen Financiero dato. Sí. señala que retrocedió 5 puntos en este mes de 46 a 41. 5 puntos en un... Avanzan Marcelo Ebrard del 36 a 38, avanza Monreal de 23 a 24, y ojo, el que más avanzó fue Adán Augusto con 6 puntos de 24 a 30. Sería que Y, está capitalizando la presencia de la Guardia Nacional en el metro, Adán Augusto. y sin duda, y capitalizando, pues que el hecho de que precisamente él encabezó una reunión esta semana Sí, para fijar las reglas de lo que va a ser la sucesión, y me parece que se derivan precisamente de la crisis del metro de sí, Claudia, porque ahí el resultado de la reunión entre Adán Augusto como secretario de Gobernación, aunque ya funge también como aspirante presidencial dentro de Morena, fue anunciar que todos los gobernadores tenían que garantizar piso parejo para todos los aspirantes, y ojo, porque se incluyó a Ricardo Monreal entre los aspirantes. entre los Eso es un aspirantes. cambio sustantivo, y Sí, me parece que es derivado precisamente de la de la caída de crisis Sheinbaum, ¿no? de Las Claudia. preferencias, Claro, sí, claro. por Y para supuesto. finalizar, Asael, importante también rápidamente en 2 minutos, ¿cómo ves la reacción de la oposición Sí, sobre estos señalamientos del presidente en donde está acusando a los opositores de estar detrás de estos actos de sabotaje? Yo he visto una actitud prudente de los sí. opositores, es decir, no se han puesto el saco, me parece correcto, pero ¿tú qué opinas? Yo coincido que ha sido una actitud prudente, pero también me parece que llega a ser tibia. Es Ok, decir, en el caso de Claudia, pareciera que le toleran demasiado así es. sus errores. Hay una especie pues yo diría hasta como de protección de parte de la Solidaridad, oposición. ¿no? Sí. Claro, capitalina. Le mandan Sí, camiones. exacto. Y quisiera recordar un comentario, por ejemplo, de Y puede Gabriel ser un Cuadri, arma de doble filo, ¿eh? Que le estén diputado por mandando el PAN, camiones. Sí, sí, sí. diputado por el PAN, Gabriel Cuadri de Coyoacán, le ganó a Pablo Gómez. No sé si Claro. recuerdas que él tuiteó que Claudia Sheinbaum lo estaba haciendo muy bien. Sí, sí recuerdo. Incluso se expresa muy bien de su secretario de seguridad, de Omar Ese- García Harfuch, que hay que recordar, el centro de comando del metro, que maneja entre varias, o la línea 1, 2, 3, no sé si incluso alguna más como la 5, pero bueno, maneja la operación del metro, pues está manejada por el C5, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Y no sé si van a mandar elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Además de mandarlos a los talleres del metro, pero sí coincido contigo. Ha habido muchas expresiones de reconocimiento al trabajo de muchos de estos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum por parte de opositores, ¿no? Así es. Sí. Y un dato adicional, la encuesta del Financiero también refleja una caída en la percepción de los resultados de Claudia Uf, Sheinbaum por su gestión, lo uf. cual pues confirma lo que yo te decía, es decir, su manejo de crisis la deja cada vez más como una persona carente de Exacto. liderazgo, Rubén. Tiene que ver más con su estrategia de comunicación muchas veces. Sin duda. Es una situación que le está generando, pues me parece, todavía pues diversos aspectos negativos, ¿no? Dentro de lo que es su manera de conducir una situación o un evento como el que ocurrió en el metro y que termina por producir, pues también me parece una atmósfera todavía más crítica, ¿no? Sobre todo en los usuarios y ahora también en la propia ciudadanía sobre su capacidad para hacerse cargo de un gobierno de estas dimensiones, ya no digamos de la presidencia de la República, lo que sí puede generar más dudas, ¿no? Sobre su capacidad Exacto. ya en esta carrera presidencial. Pues como ve, querido Vittorio, agradecemos mucho su atención, estaremos dándole seguimiento a esta situación que impera en el metro de la Ciudad de México y estaremos abordando otros temas de la
agenda pública en relación a estas estrategias de comunicación que se están implementando para detener todos estos aspectos críticos sobre la imagen de los gobiernos, de los candidatos. Nos estaremos viendo en el próximo episodio de este podcast. Por ahora, le deseamos una feliz tarde, feliz noche. Muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima.